¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso después de este corte de nuestros patrocinadores en Ideología Comentando las Ideas. Seguimos platicando de la cuestión laboral, sobre todo en esta parte de las nuevas formas que hay en materia procesal. Hablamos de productividad, hablamos de los contratos con la diferencia que había antes, que podían ser, por alguna manera llamarlos perpetuos, ¿no? Pero que ahora sí hay esa definición. En la otra parte de salarios caídos hay una reforma que beneficia al patrón. Sí, efectivamente. Aquí sí viene a ser procesalmente una reforma, beneficio, digamos, el patrón, porque ahora sí ya queda definido hasta qué momento se van a cortar o se van a cerrar los meses que se van a contabilizar como salarios como salarios vencidos. Es decir, anteriormente un trabajador al momento que presentaba su demanda tenía derecho, que era la indemnización constitucional de los 3 meses más los salarios caídos. Los salarios caídos es lo que dure el procedimiento hasta la sentencia o el laudo y la ejecución de ese laudo. Y eso podría llevar 1 año, si bien les iba, 2 años, pero ha habido ocasiones en que, al menos en la Junta Federal, hay un rezago de 10 años. Entonces, 10 años, imagínate, para que tú tengas una demanda y tengas un laudo y en ejecución, lo que cuesta cualquier asunto, por mínimo que sea, 10 años de salarios vencidos, cualquier empresa es un golpe fortísimo. Y por supuesto, quienes no lo resisten son las micros y pequeñas empresas. Claro, por supuesto. Ahora sí, queda cerrado los salarios caídos a 12 meses o 1 año, que sumado a los 3 meses de indemnización constitucional suman 15 meses, y estos 15 meses se les va a sumar o se les va a agregar un 2% mensual. Aquí queda distinta interpretación en si es capitalizable o no este 2%, porque volvemos otra vez a lo que el espíritu que quería el legislador, y en este caso, bueno, en materia laboral no se tienen contempladas figuras de materia mercantil. En materia mercantil es donde es posible la figura de la capitalización de los intereses. Aquí en este caso simplemente se suman los 15 meses y cada mes que transcurra hasta la ejecución del laudo es lo que se va a contabilizar como un 2%. Nada más. Claro, sí es una ventaja, pero todavía falta mucho, porque procesalmente, para los tiempos y los términos que señala la ley, un asunto laboral, una demanda de carácter individual, desde que presenta la demanda del trabajador hasta la resolución del mismo, no deben de pasar de 4 a 6 meses. De 4 a 6 meses la resolución y 2 meses para la ejecución del laudo. Entonces estamos que en 6 meses un patrón se encuentra perfectamente en condiciones de poderle dar frente y solventar una resolución adversa. Sin embargo, bueno, la carga de trabajo en la mayoría de los tribunales, en las juntas en los estados, y no se diga en las juntas federales, es abrumadora. Es muy difícil que una junta local lleve a buen término en los términos procesales o en las etapas procesales que señala la propia ley. La verdad, los términos son adecuados, son correctos, simplemente que en ocasiones no se encuentra con el personal o la capacidad suficiente para darle seguimiento a la cantidad de asuntos que se llegan. ¿Es eso? ¿Es una falta de capacidad de materia humana en las juntas? ¿O es que el país tiene una costumbre de llevar a estos términos una diferencia laboral? Porque en otras ocasiones es sentarnos y llegar a un acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en lo que tú me estás dando por el tiempo que yo estuve trabajando contigo, y si llegamos a un acuerdo en el que hay un muy buen trabajo de conciliación por parte de las juntas, se termina más rápido, ¿no? De hecho es así. La ley está diseñada para prevalecer y darle preferencia a la conciliación. Te lo repito, es el espíritu del propio tribunal, la conciliación, en cualquier etapa. Sin embargo, dada la cantidad de trabajo que llega, muchas veces la conciliación la andan haciendo las propias partes. Cuando en la reforma se establece la figura del secretario conciliador, pero esto no ha sido complementado a veces por ocasiones por las autoridades estatales. Vamos, el caso de Chihuahua, el caso de Nuevo León, todavía el caso del Estado de México, que sí le ponen atención, o todavía en el Distrito Federal, que sí le ponen atención y le dan cierta importancia a esta figura, a prevalecer y a mejorar la conciliación sobre cualquier circunstancia. En otras entidades no tienen esta situación. ¿Por qué? Porque dicen, tenemos nuevas figuras, pero bajo el mismo personal. Se implementan estas nuevas opciones, pero no incremento el recurso humano. Y esto sí es en detrimento de la propia resolución de los asuntos. ¿Por qué? Porque un asunto efectivamente bien conciliado entre las partes
ahí termina. Ahí termina. Yo te aseguro que si sientan un patrón y un trabajador y un profesional hace que terminen con sus diferencias, perfectamente ahí termina el asunto. El problema es que la conciliación lleva tiempo. Una buena conciliación no se arregla en 15 minutos, no se arregla a veces en una hora, a veces tomaba tiempo porque hay que dedicarle atención a las partes. Te lo vuelvo a insistir, es como un matrimonio. Claro. Entonces, el profesional, en este caso de la autoridad, debe de tener el conocimiento de cuáles son las circunstancias que dieron lugar y terminación a esa relación para poderlo llevar a buen fin. Y en este caso, dada la cantidad de asuntos que hay, se hace de manera sistemática. Se sientan, hay arreglo, no hay arreglo, vámonos a la etapa que sigue. ¿Por qué? Por la urgencia de darle seguimiento y cumplimiento a las etapas procesales que señala la propia ley, en perjuicio precisamente de lo que es más importante, la conciliación. La conciliación, porque además ahora, con la inminente entrada en vigor obligatoria a través de la Constitución de los juicios orales, esta figura del negociador, esta figura de quien va a conciliar, debe de profesionalizarse. Y como lo mencionas, bueno, es que cualquier persona dentro de la Junta puede realizar el trabajo de conciliación cuando no está preparado para llevar a cabo esa negociación entre las dos partes, ¿no? Sí, así es. Mira, el caso de Chihuahua es muy singular o es muy ejemplar porque ellos ya implementaron en varias ciudades o en varias juntas, en la ciudad de Parras y por ahí se me va otra, en donde ya establecen los juicios orales en materia laboral. Entonces esto es un gran beneficio porque es más inmediato y es más rápido. Parece que ya superaron lo que son las diferencias procesales o la adecuación a la propia ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo, para hacerlo de manera oral. No hay impedimento, simplemente hacer ciertas adecuaciones procesales. Y en este caso, como todas las partes están involucradas, se privilegia o se beneficia mucho la conciliación. Porque en un momento dado saben de que si el trabajador o el abogado del trabajador sabe que no tiene ninguna oportunidad, en ese momento se acerca con el patrón o se acerca con otra parte y dice vámonos arreglando. Y de esta manera es que se puede dar mucha mejor opción precisamente a disminuir sobre todo lo que es la carga de trabajo abrumadora que tienen en la Junta Federal. Nomás para que tengas una idea, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en las cerca de 87 juntas federales que hay en todo el país, tienen un rezago de aproximadamente 500,000 expedientes. Entonces es un mundo de trabajo, es una locura la verdad, es muy difícil y complicado. O estados como Jalisco, o estados como el propio Estado de México, Guanajuato, que no le representa tanto esta situación, Nuevo León son de los que sí tienen cierta complejidad. Sin embargo, el propio Estado sí ha estado interviniendo precisamente para adecuar de manera complementaria el funcionamiento de estos tribunales laborales. ¿Cuándo entra en vigor los juicios orales aquí en el Estado de Jalisco y a nivel nacional, que tiene que ser ya todos los estados? Mira, la reforma constitucional para lo que es, en junio del 2008 se dio una reforma constitucional importante. Una tendría que ver precisamente con la realidad de los juicios y la otra con los mecanismos alternos de la solución de controversias. No es otra cosa más que la mediación. La mediación ya la tenemos implementada en los tribunales laborales. Los laborales, o sea, claro. por historia, por supuesto. Pero ahora ya en todo el sistema procesal mexicano ya se contempla esta obligación. Te digo, en el 2008 se reformó la Constitución y dieron un plazo transitorio para hacer adecuaciones en los estados y a nivel nacional de 6 años. Entonces, hay estados que ya tienen mucha ventaja. Los del norte te puedo decir el estado de Nuevo León y Chihuahua. Los del centro está el Estado de México. Hay estados rezagados como Jalisco, en donde apenas se van a implementar lo que es la oralidad de los juicios. En materia penal va a empezar, pero ya es obligación en materia mercantil y en materia civil y familiar. Y en este caso, las adecuaciones van a ser posteriores a todos los procedimientos jurisdiccionales en el país y, por supuesto, incluyendo en materia laboral. En materia laboral, cuando realmente lo comentábamos en uno de los cortes, es el simiente o el origen que da a estos juicios orales, como dices, de manera histórica, solo que ahora va a tener una situación de profesionalización. Sí, definitivamente. De hecho, ya es una nueva concepción del derecho como nosotros tradicionalmente la conocemos en nuestro país, de un sistema romanista para pasar a un sistema más apegado al sistema anglosajón. Entonces, esto es para nosotros es un paradigma totalmente distinto en la aplicación del derecho y en la impartición de justicia, porque implica una nueva modalidad. Sí tiene sus ventajas, por supuesto, pero esto implica involucrar a todos, a universidades, a funcionarios y autoridades.
y en este caso a los profesionistas encargados del derecho seguirnos profesionalizando y actualizando en esta nueva figura de lo que son los juicios orales, definitivamente. Tenemos ahorita en el caso de los contadores también un cambio de chip, como mencionabas, ¿no? En este caso tenemos que subir la contabilidad en línea y trae todo un proceso técnico y a la hora de platicar con los colegas, ¿no? Nos encontramos con muchos que dicen, ¿esto es suficiente para retirarme de la contabilidad? ¿Cómo está el área de derecho en el caso de los juicios orales? Igual, de hecho he hablado con algunos magistrados y me dicen, yo de plano no le entro. Para mí es una nueva moderna cultura o es un nuevo sistema que, dada mi tradición y mi aplicación y mi estudio, mi formación, claro, implica un sistema totalmente diferente. Dice, yo no le entro, definitivamente. Claro, eso obliga a quienes nos dedicamos a esta actividad, por supuesto, a estarnos actualizando. Pero sí va a traer un sistema, sí va a traer conflictos al inicio para implementarlo. Primero porque ya es una obligación constitucional y no hay para dónde hacerse. Y lo segundo es aplicarlo. ¿Cómo se va a aplicar? Y sobre todo, ¿cómo se va a resolver y cómo se va a ejecutar? Ya vimos, por ejemplo, el caso de Chihuahua hace algunos años, que sí tuvieron sus diferencias, pero por ejemplo el estado de Tlaxcala, la oralidad de los juicios está funcionando de manera extraordinaria. El estado de Morelos, que también está teniendo mucha recursos, sobre todo interés por parte del propio estado de aplicar este sistema. Te insisto, hay otros estados que se están o nos estamos quedando muy rezagados y vamos a llegar tarde ya a implementar este sistema. Continuamos con esta parte porque todavía traigo un par de preguntas. Amigos, estamos en ideología, como vemos, este cambio de paradigma es importantísimo para el área legal, para el área laboral no se diga, y todas las áreas que implica el derecho en México. Regresamos después del corte, estamos con ustedes en ideología comentando las ideas, regresamos después del corte.